Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a OnePlus, más TV, más color. Hoy es lunes 18 de octubre, son las 7:02 de la mañana. El gobierno ha dispuesto que el feriado del 2 y 3 de noviembre se alargue todavía un día más, lo que significa 5 días de vacación. La industria turística ya hace preparativos para recibir a los turistas nacionales. Es esta una gran oportunidad para la reactivación del sector. Ojalá se dé la respuesta ciudadana. La gente aproveche una gran oportunidad post pandemia para recorrer las maravillas que este país ofrece al turismo nacional e internacional. Hoy vamos a iniciar las entrevistas con Andrea Endara, economista politóloga. Las encuestadoras marcan una caída de Guillermo Lasso frente a la ciudadanía. ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? ¿Qué dejó de hacer? ¿Qué dejó de decir? Vamos a ver por qué tuvo este resultado. De unidad y mano dura contra el crimen es de lo que nos habla hoy Héctor Yepes, exasambleísta, quien ahonda en la insostenible situación de inseguridad en el país. Nos hace algunas sugerencias. Y con la doctora Cristina Martínez profundizaremos el tema de los Pandora Papers. Todavía hay mucho que por entender en ese sentido. Pero bueno, ya estamos conectados cuando son las 7:03 con Andrea Endara. Ella es orientadora de inclusión económica en la Fundación HIAS, docente de la Universidad de Copec, asistente técnica del gobierno provincial del Guayas y ha trabajado en la Fundación Eugenio Espejo. Bien, bienvenida, un gusto, economista, ¿verdad? Politóloga, buenos días. ¿Perdón? No soy economista, soy politóloga. Politóloga, bueno, muy bien. Entonces le agradezco mucho por acompañarnos esta mañana. Dos reconocidas encuestadoras coinciden en que hay un decrecimiento de la aprobación del presidente Guillermo Lasso, pero las cifras distan mucho la una de la otra. Las encuestadoras Sedatos y Perfiles de Opinión midieron la aprobación a la gestión del presidente con un corte al 4 de octubre pasado y revelaron un bajón. La primera registra que el mandatario tiene una aprobación del 63, o sea, 10 puntos menos. La otra habla de 34. Usted como politóloga debe basarse mucho y hacer un gran seguimiento de las encuestas, pero vamos a este tema primero, por favor. ¿Por qué estas diferencias? ¿Cómo deben ser hechas las encuestas y cuánto debe conocer la ciudadanía sobre quién las hace, quién las paga, cuándo son realizadas, etcétera? ¿Cómo evalúa usted el trabajo de las encuestadoras? Bueno, primero tenemos que tener claro o enfatizar en que lo que hacen estas encuestadoras es mostrar un momento político en específico, un contexto en específico. Entonces, dada la multiplicidad de situaciones que tenemos en el Ecuador, claramente van a mostrar un decrecimiento, no solo por la gestión del presidente, que puede ser buena o mala, sino también por todas estas situaciones que lo acompañan, la crisis carcelaria, la relación con la Asamblea, los intentos de diálogo con la CONAIE. Entonces todo esto va marcando un contexto político o una mirada que en ese momento va a hacer que la popularidad del gobierno caiga, pero si el día de mañana el gobierno hace un gran acierto, esa puntuación o ese porcentaje de aceptación que tiene el gobierno va a subir. Entonces sí tenemos que ser muy claros en que más allá de qué tanto el gobierno o el presidente es aceptado por la ciudadanía, lo que hacen las encuestadoras es mostrar cómo se lo ve en un momento determinado. De ahí las metodologías... No le dan. Las metodologías también influyen muchísimo y por eso vemos, habría que analizar cuál es la metodología que utiliza Sedatos, cuál es la metodología que utiliza Perfiles de Opinión para poder entender por qué esta diferencia tan abismal entre 20 y 30 puntos que tiene la una de la otra. Efectivamente, a eso iba, porque mire, lo primero que yo creo que debería transparentar una encuestadora es quién la paga. ¿Quién la paga? Yo creo
de lo que he sabido, hace datos lo paga Guillermo Lazo. Entonces, y me pueden rebatir eso, y datos me pueden decir que no es verdad, pero es lo que yo pienso. Y entonces es como obvio que ha habido el bajón, es evidente, pero se manejan las cifras de diferente forma, porque además la manera como se pregunta, el grupo objetivo al que se llega, cómo se dividen los sectores socioeconómicos, etcétera, influyen mucho en las respuestas. ¿No es así, Andrea? Así es. Y bueno, no tenemos certeza de quién paga cada una de las otras. Se dice, como usted muy bien dice, que datos la paga el gobierno y que perfiles de opinión la paga la oposición, pero eso también va cambiando justamente dependiendo del contexto. Entonces, creo que deberíamos basarnos más en hacia dónde está o en dónde está ejerciendo estas encuestas. Ayer leía que obviamente va a diferir muchísimo la aceptación del presidente si hablamos de Quito y Guayaquil y Cuenca, donde generalmente se hacen las encuestas, a hacer las encuestas o tomar parte de la población para las encuestas en ciudades más pequeñas, en cantones rurales, porque ahí va a variar, y creo que ahí tendríamos una visión mucho más real de cuál es la aceptación del presidente en este momento. Totalmente de acuerdo, y en ocasiones las encuestadoras obvian ir a las provincias fuera de los grandes urbes, ¿verdad? Quito, Guayaquil y a veces Cuenca, y eso también nos trae cifras que no son tan reales de lo que ocurre. Bueno, pasando más allá de las cifras y de esto que para mí lo que hace es de entretenernos también y ponernos a conversar de los resultados de estos, ¿verdad? Ahora, lo que es evidente es que hay un desgaste. Las cifras iniciales de aprobación de Guillermo fueron inusuales, porque empezó su mandato con un apoyo mayor de lo que fueron sus electores, ¿no? Luego el manejo de la vacunación mantuvo muy altos los índices de apoyo. Sin embargo, es obvio que con el desgaste, la gestión diaria del gobierno afecte su imagen. ¿Cuáles son aquellos hitos que usted cree que en este momento de todas maneras estarían golpeando esta imagen del presidente Lazo? Bueno, el primer hito que podríamos hablar que golpea la imagen del presidente Lazo, sin duda, es la crisis carcelaria y de seguridad. Vemos que se están haciendo intentos, pero no vemos resultados tangibles. Guayaquil, que es en la ciudad donde yo vivo, si vemos las noticias, todos los días hay por lo menos un muerto, y esto como bajito. La gente tiene miedo de salir a las calles. Vemos que nos llegan por redes sociales y a nuestros WhatsApps pasquines de grupos armados que van a sanear la ciudad y nos amenazan. Entonces, por ahí esa es la primera crisis, la de seguridad. El pueblo no se siente seguro, y eso es una de las primeras cosas que como Estado se debe asegurar, o se debe asegurarle al pueblo, porque para eso lo elegimos, para que nos otorgue seguridad. Es uno de los primeros deberes del Estado. Segundo, y va de la mano también, esta pugna con la Asamblea, porque esto no permite que haya gobernabilidad. Y a veces sentimos que, o por lo menos como se lo ve desde fuera, que el gobierno está concentrado en esta riña con la Asamblea, más no en atender los problemas estructurales. Y esto también se debe a un problema de comunicación que se lo ha venido anunciando y que se le ha venido criticando al gobierno el día 1. No se comunica. Lo que no se comunica no existe. Yo estoy segurísima que el gobierno está haciendo muchísimas cosas, o está intentando hacer muchísimas cosas en bien de la sociedad ecuatoriana, pero si no se comunican, la gente no lo sabe y el pueblo no lo sabe, por ende no va a haber una buena aceptación a pesar de que se hagan las gestiones. Estoy totalmente de acuerdo con usted, y este último punto era precisamente a lo que yo quería entrar, porque la comunicación oficial es por demás deficiente. No solamente la llegada a la ciudadanía, pero hay otro problema que es muy fuerte, y es que ¿cómo puede afectar al gobierno el hecho de que su principal y único vocero sea el propio presidente de la República? Depende bajo qué mirada la veamos. En su momento Rafael Correa también fue su principal vocero y le fue muy bien. El problema es que para mí no hay una narrativa
y no hay como un plan de acción. Se están haciendo diferentes intentos en esta idea de mantener fresco y joven al gobierno, y por eso le dimos o se le dio muchísima importancia a las redes sociales y a Facebook y a Instagram y a TikTok, pero tenemos que tener en cuenta también que más del 60% de la población ecuatoriana no tiene acceso a Internet. Entonces, ¿cómo nos comunicamos por ahí? Y sí necesitas esa solemnidad que debe caracterizar a un gobierno, más allá de la comunicación por redes sociales. Sí se necesita un informe mensual, o sobre todo cuando hay estos momentos de crisis, sí necesitamos que aparezca un vocero o que aparezca el presidente de la República en medios, no al estilo correísta, no al estilo de Lenin, que lo veíamos todos los lunes hablándonos por televisión, informándonos su gestión, pero sí por lo menos en un flash informativo, quizás una publicación semanal, mensual, de todo lo que se ha venido haciendo para que podamos saber, ya sea en prensa escrita, por medio de radio, por medio de televisión, qué está pasando con el gobierno y qué es lo que está haciendo. Usted dijo algo muy importante y esto tiene que ver con la narrativa. No logramos conocer en conjunto, de forma institucionalizada, cuál es realmente el enfoque del gobierno, a dónde nos está llevando, por dónde vamos a transitar, etcétera. Y usted dijo otra cosa muy importante. Usted dijo Rafael Correa fue el principal vocero, sí, pero no fue el único. Mi pregunta era en el sentido de que Guillermo Lasso viene a ser el único. En cambio, Rafael Correa, su gobierno sí institucionalizó la comunicación y más bien tuvo una narrativa sumamente cohesionada, ¿verdad? Muy, muy fuerte, que creo yo que marca una diferencia. Pero sí, lo que usted dice es muy cierto. Ahora, uno de los peores desposos que creo que está pasando el presidente, y que usted ya lo mencionó, es de esta situación de bloqueo desde el legislativo. Aquí el presidente, manteniendo la posibilidad de proceder con la muerte cruzada, decidió por lo pronto bajar los ánimos y enviar a la Asamblea Nacional el proyecto de ley creando oportunidades en 3 partes, ¿verdad? Los legisladores han manifestado su acuerdo con eso. ¿Cómo evaluar estos últimos sucesos? ¿Qué es lo que ha pasado para que los legisladores realmente reciban con tanto beneplácito este cambio del presidente y quieran seguir adelante? ¿Tuvo efecto esta amenaza a la muerte cruzada? Yo creo que más que tener efecto la amenaza, creo que ambas partes decidieron dar un paso atrás y ver no solo, como nos dirían en la escuela, no solo el árbol, sino el bosque, porque una muerte cruzada nos afectaría institucionalmente, o más bien, afectaría a la institucionalidad del país que recién se está reconformando. También este bloqueo o esta riña que hay o que había entre el legislativo y el ejecutivo se da porque hay un cambio en la forma de hacer política. Estábamos acostumbrados a una especie de autoritarismo y sobre todo a cohesión entre el ejecutivo y el legislativo, justamente porque eran mayoría. Entonces, ahora que estamos en una asamblea bastante dividida, con muchos partidos, y a pesar de eso tenemos una crisis de los partidos, vemos, a pesar de que era una asamblea nueva, cómo seguimos con los mismos errores de la asamblea anterior. Y por el otro lado tenemos un ejecutivo que se va más por el lado del consenso, por el lado del diálogo, que es lo que debería ser una democracia real. Nos cuesta un poco acostumbrarnos a esta nueva realidad. Y justamente esta parte del consenso, del diálogo, nos ayudó más bien a dar este paso atrás y dejar de lado, o por lo menos congelada, la idea de una muerte cruzada. Porque no nos conviene, el país está quebrado, llamar a nuevas elecciones significaría un despliegue de recursos que el país no tiene y que se los puede utilizar en cosas o en argumentos mucho más prioritarios, desde salud, educación, el tema del IES. Para diciembre nuestros jubilados no van a tener su jubilación. Entonces,
que tanto Asamblea como el presidente hayan dado un paso atrás nos ayuda a mantener la institucionalidad del país. Y no solamente eso, sino el ingreso de recursos vía los multilaterales que han puesto una fecha también para la aprobación, sobre todo de las reformas que tienen que ver con lo tributario. Entonces, sí, el tiempo corre y, como usted bien dice, los recursos deben ingresar al país porque hasta ahora la reactivación económica no se ha podido dar con la celeridad necesaria, ni siquiera creo que se ha podido dar, punto. Ahora, un tema que podría haber dejado heridas en varias bancadas legislativas, esto es la acusación que hiciera Lazo en una entrevista con Carlos Vera sobre un supuesto complot desestabilizador de la democracia por parte de Correa, Nebot e ISA. ¿Cuánto daño puede haber hecho esto para las relaciones posteriores con los partidos, movimientos, pero sobre todo con la Asamblea? Yo creo que el tema de estas acusaciones se maneja más allá en una, vuelvo a utilizar el término, en una narrativa. En política siempre necesitamos estas pugnas para como mantener, digámoslo, popularidad, aunque ese no es el término correcto. Pero estas pugnas entre este triunvirato y el gobierno no debemos como ciudadanía prestarle mayor atención, porque siempre van a haber riñas entre partidos y entre opositores. Lo que tenemos que concentrarnos es justamente en la gobernabilidad, en ver cómo hacemos que se debatan las leyes, que pasen las leyes y lograr todos los puntos que tanto Asamblea como Ejecutivo pusieron en elecciones para llegar a los puestos en los que están. Entonces, creo que debemos ser maduros y que nuestros políticos, aunque quizás a veces y en ciertos casos es mucho pedir, deberían ser maduros políticamente y dejar de lado estas acusaciones y concentrarse justamente en el consenso y en el diálogo para lograr todos los puntos que nos hemos propuesto y que todos están de acuerdo, como la reactivación económica, la salud, la crisis de seguridad. Claro, lo que pasa es que la propuesta del presidente tiene un corte neoliberal, mientras que lo que tiene ahorita en la Asamblea también son frentes de izquierda, en donde esos mismos puntos, los que propone el presidente para salir de la crisis, son específicamente los que objetan el otro lado por decir que se están violando derechos de trabajadores, sectores, etcétera. Entonces, por eso le pregunto, este tema de abrir una herida cuando aparentemente, o sea, por un lado, baja el tono el propio presidente, sigue con el tema de los diálogos, etcétera, pero pica por este lado, lo cual, más que a la ciudadanía, creo que lo que le da es, en un momento determinado, les da pues un motivo para oponerse a cualquier cosa simplemente porque ha sido ofendido los líderes de diferentes bancadas. El juicio político, con eso terminamos. ¿Qué opinión le merece un juicio político al presidente de la República en estos momentos y la forma como al interior de la Asamblea el juicio se dio a una comisión que no es la de fiscalización, es la de garantías, la de constitucionales, me escapa ahorita, pero donde están precisamente los opositores al gobierno? ¿Vamos a entrar en una nueva charada a nivel de Asamblea y juicios políticos? Yo creería que lamentablemente que sí, estamos entrando otra vez o nos estamos concentrando en estas discusiones políticas y a ver quién puede más, en vez de concentrarnos en el Ecuador y en lo que el Ecuador necesita. Sin duda, los Pandora Papers ponen la mirada del mundo hacia el Ecuador, pero también tenemos que ver cómo se desarrolla. Según el presidente, él no tiene nada, no debe nada, no tiene nada que temer porque se deshizo de estas compañías en paraísos fiscales antes de ser candidato. Así que creo que deberíamos esperar. El hecho de que esté en una comisión que no era la que le tocaba, por un lado, y dos, que esté liderada o que haya mayoría de oposición, puede preocupar, pero
justamente por, como usted decía, por esta herida que se abrió hace poco con el triunvirato de la conspiración. Sin embargo, si es que las evidencias son claras, no habría problema y no tendríamos una destitución presidencial. Sí me parece un poco deshonesto y un poco no ético el hecho de que hayan llamado a la familia, porque ya lo están haciendo personal, y en política la política no debería ser personal, sino que debería ser apegada a los hechos y apegada a las evidencias para, otra vez, la institucionalidad del país, que es lo que a todos nos debería interesar. Muy bien, le agradezco muchísimo a la politóloga Andrea Andara por habernos acompañado esta mañana y, bueno, comentar sobre todos estos hechos que se suceden día a día en nuestro país. Muy amable, un gusto tenerla con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto. No, gracias por aceptar. De unidad y mano dura contra el crimen, y es de lo que nos va a hablar hoy Héctor Yepes, exasambleísta. Él ahonda en la insostenible situación de inseguridad en el país y nos da algunas sugerencias y observaciones al respecto.